Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por unirse para participar de una jornada más del ciclo de seminarios virtuales del Instituto BCP, organizado conjuntamente con el Ministerio de Hacienda. Hoy comparto la jefe del banco. Carmen Reinhardt es desde el 15 de junio del 2020 la vicepresidenta y primera economista del Grupo Banco Mundial, y como tal brinda a la institución en un momento de crisis sin precedentes. También está a cargo del Departamento de Economía del Desarrollo del banco. Las áreas de especialización de Reinhardt son las finanzas internacionales y la contribuido a la comprensión de las crisis financieras, tanto en las economías avanzadas como en los mercados emergentes. Ha publicado gran cantidad de trabajos sobre flujos de capital, política cambiaria, crisis bancaria y contagio. Asume el cargo tras pedir licencia por servicio público en la Escuela Kennedy de Harvard, donde se desempeña como profesora de Sistema Financiero Internacional. Está disponible el chat del event Teams. Las preguntas serán respondidas al término. Igualmente, quienes deseen certificado deben escribir en el chat su nombre completo y correo electrónico al cual se les envía. Dicho esto, cedo la palabra a los moderadores, el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, y el ministro de Hacienda, Benigno López. Muy buenas noches y bienvenido una vez más al ciclo de seminarios virtuales. Este es un encuentro que valoramos bastante. Es una noche muy especial porque tenemos la presencia de la doctora Carmen Reinhardt. Es economista del Banco Mundial, considerada una de las principales investigadoras y pensadoras y también persona más influyente a nivel mundial. Creo que la presencia de la doctora Reinhardt en este encuentro es altamente importante para nosotros por el momento tan incierto y desafiante que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y su análisis, su visión, nos permitirá tener un entendimiento, una mayor comprensión de dónde estamos parados, de qué debemos de hacer para salir lo más ileso posible y las medidas también que tenemos que configurar en sociedad para enfrentar ese futuro tan incierto que nos espera. A la doctora Carmen Reinhardt le agradecemos mucho su tiempo, valoramos todo el aporte que nos brindará esta noche, que estoy muy seguro que va a ser capitalizado por toda la sociedad de nuestro país. Antes de pasarle el micrófono a la doctora Reinhardt, tendremos las palabras del ministro de Hacienda, el doctor Benigno López. Gracias, presidente. Buenas noches a todos. Un gusto, Carmen, tenerte con nosotros esta noche. Seguro vamos a deleitarnos con tu presentación. En un momento, como dijo José, muy difícil, incierto y con desafíos enormes en todo el mundo y en Paraguay también, que no es la excepción. Nosotros estamos en una época importante de nuestra vida institucional, que es la presentación de un presupuesto para el año próximo, que va a tener una serie de medidas correctivas para volver a la senda de la responsabilidad fiscal, que es necesario para seguir creciendo con equidad y desarrollo. Creemos que estas charlas pensadas desde el Banco Central y el Ministerio de Hacienda son elementos claves para contribuir con el conocimiento y con las medidas que se podrían tomar para hacer frente a este desafío enorme que no tiene precedentes en nuestra historia, al menos nuestra historia reciente de los últimos casi 100 años. Entonces, estamos prestos para escucharte y aprender contigo hoy. Bienvenida a nuestro foro, Carmen. Bueno, es
Un verdadero placer y honor estar aquí con ustedes. Digo aquí, aunque yo estoy mucho más, mucho más al norte. La lástima, por supuesto, es de que la situación, como acaba de decir el ministro y el gobernador, es una situación global muy seria que embarca tanto a los países avanzados como a los emergentes, pero dentro de todo el impacto global a América Latina en particular está azotando muy, muy duro. Yo lo que pienso hacer es compartir mi visión en los próximos 30 minutos. Yo voy a comenzar tratando de dar un poco de perspectiva histórica de la situación de hoy día. No que esto va a ser una lección de historia, ni mucho menos, pero qué se puede esperar en términos de la recuperación, en términos de globalización, en particular en cuán rápido puede ser la recuperación de esta crisis tan profunda cuando uno mira la experiencia histórica de crisis seria. Eso es un poco donde yo me voy a enfocar, pero también voy a hablar de riesgos, porque como bien acaban de escuchar a José y a Benigno, si puedo llamarlos como amigos, a José y a Benigno, vivimos en un mundo de gran incertidumbre. Cuando uno ve las caídas en el Producto Interno Bruto, séase en Europa, séase en Asia, en América Latina, en África, es una situación verdaderamente global. Y déjame partir de ese inicio. Siempre a mí me preguntan mucho, yo he escrito mucho sobre la crisis del 2008-2009, que es la crisis más reciente que tuvo un impacto y se llama la crisis global financiera. Pero esa crisis global financiera del 2008-2009 no fue una crisis global, fue una crisis en 11 países avanzados que tuvieron un gran, a través de los años tuvieron grandes aumentos en los precios de los inmobiliarios y excesos crediticios y terminó en una crisis bancaria. Pero fue en 11 países, es decir, a los países emergentes, a Paraguay, a México, a India, a todos los países emergentes le pegó duro la última parte del 2008 y el principio del 2009, pero fue una recuperación rápida, más bien en forma B. Menciono esto porque es el punto de comparación más natural para todos, porque es la crisis que hemos vivido hace poco más de 10 años. Pero déjame recalcar que en este momento, si bien la crisis del 2008-2009 fue una crisis de más que nada de economías avanzadas, y si uno se va más atrás, la de los años 80 fue una crisis más de países emergentes, incluyendo a Paraguay. La crisis esta es verdaderamente global. Y como dijo el ministro, hay que ir aproximadamente 100 años para encontrar algo parecido, que fue la Gran Depresión de los años 30. Yo no digo que vamos por ahí porque la política fiscal, la política monetaria, las políticas de aislamiento, temas de salud, de higiene, han sido muy distintas de lo que hubo en los años 30, pero el impacto global, la
la sincronización tan profunda que estamos viendo a través de países, eso no se da hace aproximadamente 100 años, como de los años 30. Déjame entonces comenzar en qué, porque mi mensaje no es un mensaje, digamos, alentador. Es un mensaje de que esta es una crisis muy profunda y va a tomar una recuperación llena. Va a tomar mucho tiempo. Yo no me refiero, y este es un punto que yo hice recién, hace unas semanas, hace un par de semanas, saqué publicado en Foreign Affairs con mi esposo Vincent, un artículo que se llama La depresión pandémica y se refiere al punto de que uno no puede confundir el rebote con recuperación. El rebote va a venir. Las caídas en el PIB de la primera parte de este año son muy profundas. El salto en desempleo, la caída de ingresos del gobierno. Es una caída abrupta y por ende uno tiene que esperar un rebote significativo. Ahora, un rebote no es lo mismo que recuperación, que de verdad llegar otra vez a los niveles de ingreso per cápita que uno tenía antes de la crisis. Eso va a tomar más tiempo. El sanar las cicatrices de esta crisis va a tomar tiempo. Es decir, que vamos a necesitar paciencia. Yo quiero recalcar distintos aspectos. El por qué yo tengo esa visión de una recuperación más lenta. Y quiero comenzar el punto mío de partida en la presentación va a ser cuáles eran las condiciones iniciales a principios de este año, antes del COVID, que hacen esa recuperación también más larga. No solamente la profundidad de la crisis, sino que las condiciones iniciales para América Latina en particular, pero para los países emergentes en general. Y eso que Paraguay está entre los que tiene los fundamentales más fuertes al principio, pero los fundamentales económicos en América Latina en particular, pero en los emergentes más general, no eran tan fuertes como al principio del 2008. Y yo voy a entrar en paso por paso en qué es lo que ha cambiado. Déjame comenzar. ¿Me pueden ver ¿lo pueden ver bien? Ok. Déjame comenzar por un tema que preocupa mucho a la mayoría de los que están confrontando el hacer política macroeconómica y política fiscal en momentos tan difíciles, que es el tema de la deuda pública. En este cuadro lo que estoy mostrando es la deuda pública de 45 países emergentes. Esto es actualizado hasta hoy día, pero viene también, la parte histórica viene del libro mío con Ken Rogoff, y entre esos 45 países emergentes se encuentra Paraguay también, y yo le digo, hay una gran variación a través de los países emergentes, pero el punto clave que yo quiero recalcar cuando yo digo que esta crisis de COVID toma a América Latina en un punto más débil de lo que se encontraba en el 2008 en frente a la otra crisis, uno de los temas es deuda. Cuando la crisis del 2008-2009 comienza, déjeme empezar por el hecho de que los precios de los commodities primarios, ¿no? Los precios de los commodities primarios estaban muy elevados, estaban en pleno boom. Parte de ese episodio era llevado por el crecimiento en China, que China estaba creciendo en ese periodo
en promedio 10% al año. Y eso fue una fuente de apoyo enorme a prácticamente toda la región, y más general que la región de América Latina, todo lo que eran primary commodities. Los precios de commodities fueron un gran apoyo a tener una situación de mayor crecimiento y mejor fisco en términos de deuda. Lo que yo quiero recalcar con esta lámina es de que si uno ve dónde estamos hoy día y compara, ¿no?, esa parte que está en color gris, cuando la compara con el periodo inmediatamente antes de la crisis del 2008, lo que ve que en aquel entonces la deuda estaba disminuyendo. Más parecido a el par de años antes de la crisis de los 80 o antes de la crisis de los años 30, la deuda en los países emergentes ha estado aumentando fuertemente en los años recientes. Los casos más agudos en la región no faltan. Está obviamente el caso de Venezuela, que es un caso muy distinto, pero está el problema de la Argentina, está Ecuador. Siempre hay también la preocupación con los niveles de deuda en Brasil, que son los más altos históricamente, pero la tendencia general ha sido a comenzar. El comienzo de la pandemia viene en un periodo ya más difícil. A eso le sumamos, esto se ha recuperado, pero quería ilustrar el drama de lo que ocurrió en abril y mayo de este año, que fue una enorme salida de capital de los países emergentes. Fue una salida que en 5 semanas y media, casi 6 semanas, se da una salida de capital que fue el equivalente de lo que tomó un año en la crisis del 2008. Entonces, la respuesta que a mí me dan, y me dicen, bueno, Carmen, pero ¿por qué tú te preocupas por lo que ocurrió en mayo, en abril y mayo? De mayo para acá se ha estabilizado mucho la situación de flujos de capital, y es así. En varios países de la región han podido emitir nueva deuda, han tenido algo más de acceso. ¿Por qué? Porque la tasa de interés internacional está súper baja, la expectativa es que va a seguir súper baja, y eso hace la inversión en los países emergentes con tasa de interés y retornos más elevados mucho más atractiva. Ahora, ¿cuál es el problema con esa historia? El problema con esa historia es de que los flujos de capital, como hemos visto, y esto es una base de trabajo con Guillermo Calvo y Leo Lederman, que yo hice hace ya más de 20 años, la naturaleza de los flujos es muy volátil. Y otra vez lo que estamos observando, después de una gran estabilización y recuperación en los flujos de capital en junio y en julio, ahora en agosto estamos volviendo a ver una nueva ola de debilidad en los flujos de capital, y eso se refleja también en las grandes depreciaciones que han habido, sobre todo más marcada en México, en Brasil. Entonces, yo no estoy tratando de asustarlo, pero lo que estoy tratando de apuntar es de que si uno comienza de un punto que ya es algo más débil, al nivel macroeconómico, menor crecimiento, precios de commodities más bajos, niveles de deuda más elevados, y le añade esta volatilidad adicional, es un proceso muy difícil para la política fiscal y la política monetaria, que de eso quiero hablar más, de manejar. Quiero añadirle también al nivel de incertidumbre el hecho de que las calificadoras como Fitch,
como Standard & Poor's, como Moody's, han tenido un récord de cambios negativos a la clasificación tanto de los países, de los soberanos, como de las corporaciones. Y a América Latina le ha pegado muy duro. Según Standard & Poor's, alrededor, ahora estoy hablando de los corporativos, yo estoy mostrando acá en esta lámina, yo estoy mostrando los soberanos, los ratings de los soberanos. Ese salto que uno ve es el número de calificaciones hacia abajo que han ocurrido en los últimos 3 meses. Esto, pasando de los soberanos a la deuda corporativa, uno ve un escenario muy parecido. Según Standard & Poor's, entre 35 y 40% de las corporaciones han recibido downgrades, han sido marcadas hacia abajo desde que comenzó la pandemia. Para América Latina, ese número no es 35 a 40, es 60% de las corporaciones que son las mayores corporaciones, han recibido downgrades. Ese es otro elemento que hace vulnerable, regresando anteriormente, estos cambios de las calificadoras hace más también volátil, más introduce más incertidumbre también en el pantallazo de flujos de capital, como vemos acá. Finalmente, antes de pasar a la discusión de política, otro tema que no es tan importante para Paraguay, esto no es tan importante para Paraguay, pero es sumamente importante para gran cantidad de países emergentes, incluyendo las negociaciones que están atravesando ahora Ecuador. Por ejemplo, después de Venezuela, Ecuador es el país que más endeudamiento tiene con China. Y esto es cuando uno ve los países, como yo he visto en mi trabajo en el banco, los países africanos, los países de Asia Central, los niveles son todavía muy superior a lo de América Latina, aunque les advierto, en el caso de Ecuador, que ahora se están renegociando esas deudas, es un tema también muy importante. ¿Por qué yo estoy mencionando esto? Porque esto va al primer punto que yo hice, que el problema de la deuda en el momento no es solamente la deuda que uno ve, sino la deuda que no ve. Es decir, hay una gran cantidad de endeudamiento que es bastante opaco, que todo esto, lo que yo estoy tratando de juntar en esta presentación son los retos. Ahora, ¿qué hace un gobierno enfrente a una situación tan llena de incertidumbre y un shock adverso que viene de afuera, que viene de todos los lados? Yo creo que uno, pensando así, primero al nivel convencional, uno piensa en, en medida que uno tenga espacio fiscal, intentar dar apoyo a los elementos más frágiles de nuestra sociedad, es decir, donde menos, ¿cómo diría? Esto es una crisis que también no solamente es una crisis que ha hecho grandes desplomes, ha creado grandes desplomes en la actividad económica, sino que es una crisis muy regresiva. Es una crisis que ha impactado más a los pobres, ha impactado más, ha agravado los problemas de desigualdad de ingreso. Es una crisis que
ha tenido más efecto a esos segmentos, y esto no estoy hablando de Paraguay, estoy hablando en términos generales. Esto es un tema bastante generalizado y le digo, estos patrones que yo estoy hablando de desigualdad, de impactos mayores en los más pobres, es algo que se ve acá en Estados Unidos, se ve en Europa, se ve en distintas órdenes de magnitud, pero es un tema bastante global. Entonces, yo diría que al principio la respuesta número uno de política fiscal es dar apoyo a todo lo que sea relacionado con salud. Es lo obvio. Lo menciono porque yo creo que hacer muchos planes cuando hay tanta incertidumbre de cuánto la pandemia puede durar es muy difícil. Es decir, el tema de el impacto que el desempeño de la crisis estoy hablando de la crisis de salud, hasta que la crisis de salud no pase, el efecto económico va a persistir. Es decir, primero hay que atacar el problema de salud y luego uno puede pensar en cómo atacar otros problemas que surgen a raíz del problema de salud. La primera etapa, por llamarlo así, de la respuesta macroeconómica fue enfocada en obtener apoyo de liquidez, tanto de fuentes internas como de fuentes externas. Es decir, tanto de el Fondo Monetario, el banco, las multilaterales han dado más apoyo de desembolsos que son más rápidos y más concentrados en distribución hoy día que en el futuro. Así que una parte es apoyo de liquidez. La otra parte es estímulo fiscal inicialmente. Y la tercera parte es la parte de liquidez doméstica. Y esto es una primera vez, diría yo, que se ve en los países emergentes, que de verdad la política monetaria ha podido jugar un rol importante en dar apoyo a los bancos, dar apoyo a los acreedores, a los deudores, y puede decirse así, ha podido reaccionar en una manera contracíclica, igual que uno espera que reaccione en el caso de las economías avanzadas. Esta es la primera vez, porque la respuesta típica de los bancos centrales durante las crisis del pasado tiende a ser del lado opuesto, tiende a ser aumentar la tasa de interés, apretar para defender la moneda, restaurar confianza. Es decir, que estamos en un área nueva para la política monetaria. Y todo esto contribuye a suavizar la caída. Ahora, la parte que a mí me impacta más es de que si bien la política fiscal, la política monetaria y en la parte fiscal también siendo ya, cuando vaya pasando esto, prudente en términos de manejo de la deuda y demás, la parte que a mí me impacta más es de que yo creo que es necesario, pero no es suficiente para poder restaurar el nivel de crecimiento y recuperar el ingreso perdido de una manera rápida. Porque no solamente por hablar de cambios estructurales, es que también otro freno a la recuperación completa
no viene solamente de adentro, sino también viene de afuera. En este momento, yo no sé de dónde va a venir la locomotora internacional. La locomotora internacional en la crisis del 2008-2009 fue China, porque Europa y Estados Unidos estaban en recesión, los países emergentes fueron tremendamente impulsados por el hecho que China estaba creciendo en promedio entre el 2003 y el 2013 a 10%. China no está en condiciones de ser locomotora en esa orden de magnitud en este momento. Entonces, ahí es donde yo creo que vienen lo que yo le llamo los retos de consistencia. De que tanto en la política fiscal como en la política monetaria, como en el diseño de política comercial también, va a haber, yo creo que van a enfrentarse con un periodo donde el crecimiento deja mucho que desear. No estoy hablando del drama de este año, pero estoy hablando de un crecimiento que persistentemente no es lo que uno quisiera. Y en esas condiciones de crecimiento más lento, el eliminar completamente la pobreza que se ha creado con esta crisis va a ser muy difícil. Y ahí un reto muy importante es no dar marcha atrás. Es decir, yo creo que una de las presiones grandes que va a haber, no solamente en América Latina, sino en muchos países, es presiones a políticas, digamos, más populistas, de quizás más economía cerrada, menos dependiendo de reformas estructurales. Es como va a haber una tendencia, porque eso lo digo por mis estudios históricos, que lo que uno observa en periodos de más bajo crecimiento, en periodos donde la economía no está creando nuevos trabajos, nueva prosperidad, esos son los periodos más vulnerables a echar marcha atrás. Y quiero terminar haciendo nota de que América Latina, incluyendo también y muy especial el caso de Paraguay, debe de aprender de todo lo que no se debe hacer de los años 80. Que en los años 80 se vio retroceder en reformas del sector financiero, en reformas comerciales, en todo el fortalecimiento institucional. Tuvo una gran marcha atrás durante esa larga crisis. Y yo creo que uno de mis temores en este momento es de que en un escenario tal cual yo lo veo, de una recuperación lenta, hay que ser muy cauteloso de no empezar a dar marcha atrás. Déjame terminar en esa nota y abrir para tener discusión. Carmen, yo creo que fue muy reveladora la presentación. No sé si se me escucha con eco. Se escucha muy bien. Ah, bueno, correcto. No, fue muy reveladora y especialmente los conceptos que mencionaste. Por ejemplo, el de un escenario de rebote
que no hay que confundir con recuperación, también en términos de una situación de crisis muy regresiva, la que estamos enfrentando con vulnerabilidades sociales muy marcadas, con un efecto también que va a generar cambios estructurales, con un escenario muy distinto a lo que fue el 2008, a esa crisis donde prácticamente nosotros vimos como una película muy distante. No vamos a tener esa locomotora y eso quedó muy claro en la presentación y está en duda o está en riesgo de que no exista esa locomotora a nivel internacional, porque gran parte de las economías en desarrollo también están atravesando por todas esas vulnerabilidades que comentaste y los pone en una situación también de descarrilados en términos de fortalezas en sus fundamentos. Y también el tema de que nos encontramos en una sociedad que podemos caer en el simplismo, en las decisiones muy fáciles, en un entorno donde no hay espacios para dialogar, para tomar, porque las necesidades son muy altas y finalmente esas decisiones que se van tomando en el tiempo y que quizás hoy ya se ve en América Latina, generan tantas ineficiencias que al final son mucho más costosas de la que hubiesen sido simplemente no tomar ninguna decisión, ¿verdad? Pero sí de que nuestras economías tienen que implementar estas reformas estructurales. Antes de entrar a una pregunta así muy particular, tengo una consulta y también fue para mí bastante interesante el concepto de la deuda oculta en América Latina. Yo no sé si quizás vos tengas mayor información, porque es parte de tu análisis, de dónde están situadas esas economías, cómo se registran estas o cómo dejan de registrarse, cómo quedan ocultas, cuál realmente es la vulnerabilidad de estas economías que tienen esta deuda oculta. Y también el Banco Mundial, desde una estrategia más amplia, cómo puede hacer para revertir ese escenario si es que existe ese espacio. Bueno, mira, coincidimos en nuestra interpretación de lo que de la seriedad de la situación. En términos de las deudas ocultas, ese es un gran área de estudio mío porque vienen en vienen en una gran variedad. Déjame dar ejemplos concretos. Mencioné la deuda de China, con China, donde más, dentro de la región, ha estado más concentrada en los petroleros. Venezuela, Ecuador, hay algo de eso también en Bolivia, en minas, pero mucho menos. Hay algo de eso también en el Caribe, en algunas de las pequeñas islas donde también hubo grandes proyectos de hoteles. Esa la llamo deuda oculta porque en muchos de estos acuerdos no se divulgaba ni al Fondo Monetario, es decir, que ni el Fondo Monetario ni el Banco Mundial tenían récord de estas deudas. Entonces se empiezan a dar cuenta de estas deudas cuando empiezan las crisis, que ahí es donde empieza a salir de que hay toda esta serie de deudores. Pero ese no es el único tipo de deuda oculta. Déjame dar otros ejemplos. Siempre están las contingencias. Es decir, lo que uno ve en la historia es que la deuda privada, muchas veces, lo que es deuda privada antes de una crisis termina siendo deuda pública. Muchas veces después. Eso ocurre en el contexto corporativo y en el contexto bancario. Irlanda, por ejemplo, comenzó la crisis del 2007-2008 con una deuda fiscal que no llegaba al 30% del PIB, tenía alrededor de 26%. Un año después tenía más de 100. Parte fue obviamente una gran recesión, una recesión muy profunda, pero parte de eso fue que tomó la deuda de los bancos
y se convirtió en deuda pública. Es decir, era una deuda contingente que pasó al balance sheet de los... Y eso hay que tener mucho cuidado porque una de las lecciones siempre es hacer el recorte a esa deuda mientras que es privada antes de dar el apoyo público. Porque si no puede no hacer muy vulnerable la situación fiscal como fue en Irlanda, que terminaron también con un gran programa del fondo. Ese otro tipo de deuda escondida, por llamarlo así. Otro tipo que, por ejemplo, es el caso para Brasil, son corporaciones brasileras que emiten en Cayman Islands, en los offshores, y es registrada como deuda del offshore center, no como deuda corporativa brasilera. Y voy a terminar aquí porque puedo seguir dándote ejemplos. Otro que fue muy importante en el caso de Puerto Rico eran garantías que había dado el gobierno a cuasi empresas que no eran empresas públicas, pero habían recibido crédito con garantías parciales. Cuando vino los problemas económicos, toda esa deuda terminó siendo... Y hay que tener mucho cuidado siempre. Una de las cosas que yo siempre advierto en mirando temas de vulnerabilidad es de que no es lo que, a veces lo que uno ve no es lo que mata a uno, sino lo que uno no ve. Y el estar, porque vienen muchas dimensiones, las deudas escondidas y las contingencias. Muchas gracias, Carmen. Una pregunta con reflexión, Carmen, si me permitís. En un escenario como el nuestro, donde tenemos una historia conservadora de responsabilidad fiscal, que la hemos usado toda para hacer frente a esta crisis inesperada. Tenemos los desafíos hacia adelante de tratar de ir recuperando la economía en la medida que vaya desapareciendo o mitigándose la incertidumbre, que es algo que, como bien dijiste, va a estar latente un tiempo largo todavía. ¿Cómo equilibramos desde el Ministerio de Hacienda, el equipo económico, el Banco Central, las demandas que tenemos? Por un lado, las demandas sociales que son importantes, ¿verdad? Sobre todo en este momento donde el ingreso se ha perdido en muchos hogares. Por otro lado, las demandas de seguir invirtiendo en infraestructura. Somos un país que tiene un déficit enorme en infraestructura que no hemos podido todavía compasar. Llegarle al sector más vulnerable con créditos sin que eso se convierta en una deuda pública oculta el día de mañana. Y ir recuperando esa cordura fiscal que nos hizo fuerte en el tiempo. Y tratar de no tomar medidas que, como vos decís, impliquen un retroceso o impliquen de alguna manera un escenario adverso repitiendo experiencias del pasado que no fueron buenas. O sea, estamos en un momento donde tenemos que equilibrar todas las necesidades, todos los reclamos y tampoco no parar, ¿verdad? O sea, tenemos que dar respuestas, tenemos que seguir dando alguna señal de salida de esta crisis a nuestra gente que está siguiendo de cerca también lo que hacen sus autoridades, ¿verdad? Siguiendo muy de cerca, buscando una solución a un problema que es o que fue impensado que lo íbamos a estar enfrentando en este momento. ¿Cómo hacemos el equilibrio de no tomar medidas que puedan complicar el futuro o que puedan complicar la salida de esta crisis? Mira, Benigno, no sabes la simpatía que tengo con la pregunta y con lo que están atravesando ustedes. Quiero decir, los que están sentados ahí haciendo política de día a día. Es siempre más fácil decirlo que hacerlo. Eso, déjeme comenzar por ahí. Estoy muy consciente de mucho de lo que voy a decir. Es más fácil decirlo que implementarlo.
por la dimensión política, por las presiones, pero quiero comenzar, como diría, un poco de atrás para adelante. Yo creo que, bueno, antes que nada, el canalizar recursos a los temas de salud, a los temas inmediatos sociales, tiene que ser una prioridad dominante en este momento, porque mientras los problemas de salud persistan, no se recupera del todo. Porque esto, hay que acordarse que esto es una crisis económica que ha salido de una pandemia. No es una crisis económica que ha habido de un exceso, de un boom, que de pronto... No, es una crisis que mientras que el problema de salud no se acabe de solucionar, no se regresa a una recuperación completa. Entonces, yo le doy mucha prioridad a la parte de sanitaria, la parte sanitaria y la parte de apoyo a los más básicos, con las mayores necesidades. También, y ahora lo que voy a decir es lo que se pone más difícil. ¿De dónde viene? Y es por eso que también yo creo que las lecciones de los años 80 es uno muy importante. Y ahora quiero contar una de esas lecciones, pero aplicado a contestar la pregunta tuya. Mi coautora, Graciela Kaminsky, ella hizo un trabajo hace mucho tiempo que comparó un poco la recuperación de la crisis de los 80 entre América Latina y Asia. Asia salió mucho más rápido y tuvo niveles de crecimiento mucho más rápido de lo que se dio. El que más se pareció ahí fue Chile, y así todo no eran las tasas de crecimiento que se dieron. Una de las grandes diferencias que están relacionadas en sí, voy a nombrar dos diferencias, pero en sí están unidas, son la misma cosa. En América Latina, los recortes fiscales, porque había problemas de deuda, ¿no? Problemas y problemas de deuda mayores todavía de lo que había hoy día, los recortes se hacían por inversión pública. Infraestructura sufrió bárbaramente y el impacto negativo de crecimiento al mediano plazo de un ajuste mucho más sesgado a decir cortamos inversión es cuando uno lo compara con el ajuste en Asia. El ajuste en Asia fue más balanceado. Es decir, y ahí es donde viene la parte difícil, en Asia le metieron más recorte al consumo público, en particular también la expansión del sector laboral del gobierno, en salarios, es decir, la parte de gasto corriente la controlaron mucho más para que no todo el ajuste cayera en inversión. Ese fue en América Latina no se hizo así. Y las consecuencias de todos sabemos que la infraestructura es un contribuyente al crecimiento de mediano plazo. Es decir, ese es y como digo, es más difícil hacerlo que decirlo. Porque sobre todo cuando el sector privado se encuentra en una situación más difícil, las presiones al gobierno para generar empleo son aún mayores. Esa es una lección. La otra lección tiene que ver con cuán rápido se sanan los bancos. Yo no digo que ustedes tengan un problema particular en la banca, yo no estoy hablando de eso, pero una crisis tan difícil como esta va a dejar, y esto lo estoy hablando a nivel general, que uno lo ve, y esto lo ve en países avanzados, lo está viendo en el Reino Unido, lo está viendo en la India, en órdenes de magnitud enormes, deja cicatrices en forma de créditos morosos. La calidad de la cartera se deteriora a medida que cae la economía. Entonces, una lección, y esto también es una lección de la crisis, ya estoy saliéndome ahí de lo fiscal,
pero voy al punto de crédito, que también es importante. Es evitar que los bancos entren en un prolongado credit crunch, como pasó en Europa. ¿Por qué? Porque los bancos en Europa, después de la crisis del 2008-2009, adquieren una gran cantidad, empiezan a comprar la deuda pública, ¿no? Los bancos sí van a comprar, y obviamente eso va a pasar también en Paraguay, está pasando en todo el mundo, van a comprar más deuda pública, pero la parte que de verdad dañó más que nada a la expansión crediticia, a restaurar crédito, crecimiento de crédito normal en Europa, fue el que los malos créditos, yo no sé cómo se dice en castellano, evergreening, le daban más plata para no tener que sacarlo de los libros. Es decir, préstamos que ya estaban morosos, que eran para decir, bueno, aquí hay que hacer limpieza de cartera, se mantenían, y eso era un drenaje que no daba para, entre compras de deuda del gobierno y mantener todos estos préstamos zombie, como le decían a los préstamos japoneses, tuvo un costo grande en alargar la recuperación. Es decir, que yo creo que el balance entre decir, bueno, el balance fiscal, volviendo a lo fiscal, es uno de que cuando llega la hora de hacer recortes hay que ser muy cuidadoso de que los recortes, aún por difíciles que sean, no sean ni a los más necesitados, ni totalmente que sea la inversión la que pague el ajuste, sino también hay que tomar en cuenta todo el proceso de empleo, los salarios, todo ese tema que a nadie le gusta, pero que es parte de la necesidad. Y por el lado monetario también hay que tener en mente de que un saneamiento más rápido de la banca siempre ha estado basado con la capacidad de limpiar la cartera, por decirlo así, mucho más rápido, como se hizo en Suecia, en Noruega, en los años 90, que fueron crisis bancarias que fueron muy profundas, muy duras, y digo, yo no estoy apuntando a que eso sea un caso uniforme, pero al nivel tanto fiscal como al nivel monetario, estoy respondiendo a lo que es un problema que lo escucho de país tras país tras país. Son problemas comunes del momento. Carmen, yendo al análisis histórico, y solamente para comentar que en los 80, bueno, Paraguay también tomó unas decisiones que a la larga fueron muy costosas y están vinculadas al endeudamiento. La primera fue 82 aproximadamente, que el tipo de cambio fijo se liberó, se aplicó sistemas de tipo de cambio múltiple, que eso generó cierto impacto también en el sistema bancario, pero la naturaleza del sistema bancario en ese entonces era principalmente de bancos extranjeros, era una situación distinta. Paraguay no atravesó por una crisis bancaria, pero se tomaron decisiones de endeudamiento de proyectos de muy baja rentabilidad, especialmente para el sector cemento, para el sector también hierros, producción de hierros, que finalmente terminó en una situación de atrasos en los pagos, de vulnerabilidad externa, que llevó a mucha vulnerabilidad económica y a una situación política que desencadenó en un fin de ese modelo. Y yo creo que el punto que mencionas es muy relevante, de cómo lograr mayor velocidad para esa recuperación, de que debe primar la deuda externa, especialmente para un país como Paraguay, que no tiene acceso al mar directo, que estamos metidos en el centro del continente,
de inversiones en infraestructura de alta rentabilidad que le permitan al país ser competitivos, e inversiones en los distintos tipos de modalidades ya sean conexiones físicas, aéreas, tecnológicas, y también con la incorporación del capital privado a través de las APPs, como es el caso del plan que se pretende implementar para el siguiente año. También hay una cartera importante. Y quizás uno de los puntos que va a permitir también esa mayor aceleración en la recuperación es la atracción de inversión extranjera para Paraguay, que es un país con ciertos componentes competitivos, bajos costos tributarios, energía. Tenemos algunos atributos, pero mi pregunta es, ¿qué vos ves hacia adelante como principales atributos para que Paraguay pueda traer inversiones en tecnología, en industria, que generen empleo y que nos ahorren tiempo de recuperación, de esa capacidad de generar producción, empleo y afrontar ese escenario tan complejo que pintas hacia adelante? Mira, uno de los temas importantes es consistencia. Quiero decir que para atraer, no estoy hablando de capital golondrina, de buscando retornos altos que entran hoy y salen mañana, como mostré en la gráfica. Estoy hablando de capital de mediano a largo plazo que ya tiene más raíces en el país. Sí. El miedo a la expropiación es, yo diría, lo que más daño, el miedo a lo que estuve hablando, de que no sabes las reglas del juego porque dan 3 para adelante y 2 para atrás, inconsistencia a través del tiempo, que esto caracterizó mucho a América Latina. Hoy liberalizamos, hoy echamos para atrás, hoy liberalizamos, hoy, entonces a los inversores de mediano y largo plazo, lo que le dicen también en inglés, the rule of law, vaya, de que las reglas del juego las conoces y no te las van a venir a cambiar de la noche a la mañana. Yo creo que esa consistencia y se puede aprender mucho de lo que no se debe hacer de la crisis de los 80, porque en los 80 también, como lo que tú mencionaste, de que inversiones en sectores no productivos, también mucho eso fue no, vamos a cerrar la economía. Vino de una política que también fue muy distinta a la de Asia, que la de Asia se orientó hacia afuera, la de América Latina más bien se miró hacia adentro y terminó con alto nivel de ineficiencia en la manera que el capital tan escaso pero yo diría que, volviendo al corazón de tu pregunta, de que qué es lo que puede en una manera persistente atraer capital, es no tenerle miedo de que el gobierno le va a cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana. Eso es fundamental. Y para eso yo creo que también el mantener cierto nivel de estabilidad macro, aunque no sea espectacular, es muy importante. Es decir, evitar los extremos. Evitar los extremos. Y yo creo que eso sí, van a tener grandes desafíos también en atraer capital, porque no por algo en particular de Paraguay, sino porque la inversión también dentro de Estados Unidos, la inversión fija, está
cayendo mucho más rápido que el PIB todavía. Es decir, la incertidumbre es el enemigo número uno de la inversión de mediano a largo plazo. Y entonces es un ambiente difícil para atraer capital, pero yo diría que el ofrecer consistencia a través del tiempo en las reglas del juego es sumamente importante. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Una reflexión, a ver si nos puedes dar alguna idea. En un escenario como el que tenemos nosotros en Paraguay, una carga tributaria alrededor de 10 puntos del PIB, una deuda pública cercana al 30 puntos del PIB, un mal gasto denominado así por analistas de las multilaterales alrededor de 4 puntos del PIB. Mirar hacia adelante. Nosotros estamos enfrascados en un programa de reformas estructurales para anclar las expectativas. Estas reformas en un momento de crisis pueden ser complicadas, pero tampoco queremos retroceder hacia otros lugares menos favorables, ¿verdad? Siguiendo la Churchill, no queremos dejar pasar una crisis para hacer algo bueno, ¿verdad? Un programa de reforma en este escenario, ¿cómo vos ves? Son reformas estructurales del sector público, del sistema de compras públicas, del sistema de protección social, de la salud, de la educación. O sea, la idea es mejorar la prestación de los servicios y la calidad del gasto. Y yo diría que la parte que ha creado en el pasado problemas grandes para reformas estructurales es cuando empiezan a verse como esto no son reformas de austeridad, todo es sobre austeridad. Es decir, porque son decisiones difíciles. Es decir, que hay que, yo diría que hay que hacer enormes esfuerzos por mejorar la calidad, el impacto del gasto. Es decir, si una ineficiencia es costosa en tiempos normales, en tiempos como este es mucho más costosa. Porque el costo de oportunidad, mira, uno de los temas que no he tratado en mi charla, pero está relacionado con los temas que apunté, que es un escenario donde el crecimiento es más lento, donde toma más tiempo regresar y recuperar, donde hay más desigualdad y más este shock tan enorme ha creado pobreza que yo acabo de aprobar el último reporte que va a sacar el Banco Mundial, todavía no lo ha sacado, va a salir en septiembre, sobre pobreza global. Es la primera vez desde el año 2000 que al nivel global se dispara. Primera vez que en el medimiento anual salta la cantidad de, tanto el nivel como la proporción. Entonces, en ese ambiente, la dimensión social, la comunicación de que queremos reforma, pero la reforma no es decir igual a austeridad. Al tratar de hacer una conciencia social que separe lo que es reforma de decir, no, vamos a recortar todo. Eso yo creo que es un reto enorme, pero yo creo que es un reto muy importante porque uno de los motivos que uno ve todo este retroceso en muchos episodios de reforma es que viene la parte social, la instabilidad social que los malos tiempos generan. Entonces, yo diría que hay que tener también un alcance donde
el mensaje de que, bueno, si los recursos están más limitados, se están canalizando los que más no lo necesiten. Que las reformas son necesarias, pero no hay que hacerlas equivalentes a sencillamente la política tradicional del fondo, por decirlo así, de austeridad. Es muy importante porque yo creo que los temas sociales van a ser muy importantes en casi todos los países. Uno lo ve desde los países avanzados, y eso en el pasado ha llevado a populismo, ha llevado a más marcha atrás de reformas, ha llevado a los tipos de inconsistencia que estaba hablando hace un momentico, que son los que le temen también los inversores externos. Pero la solución no es fácil, porque cuando hay recursos limitados, todas las decisiones que uno toma son difíciles. Gracias, Carmen. Yo también me gustaría una reflexión, Carmen. Habías comentado de que esta recuperación va a ser larga, no va a ser, el panorama que tenemos hacia adelante no va a ser sencillo, que el Banco Mundial va a sacar información sobre la pobreza que en todo el mundo se va a ampliar, todas estas brechas, que probablemente va a ser una recuperación no tan equitativa, quizás en forma de K, como hoy dicen algunos especialistas, de que un sector va a crecer y el otro va a ir marcha atrás, y todo eso también entorpece la recuperación y también entorpece y dificulta las medidas en términos de política económica que se puedan tomar hacia adelante. Y me gustaría que nos dejes una reflexión también final sobre cómo tenemos que encarar un debate social ante este gran desafío que tenemos como país, donde naturalmente ante tantas carencias priman decisiones muy fáciles que son muy costosas a la larga, pero como un país como el nuestro o como cualquiera en América Latina tiene que encarar esa discusión, cuáles serían sus condimentos, sus atributos y cómo conducirlo. Bueno, es una pregunta que es sumamente difícil de contestar. Es por eso que yo hago tanto hincapié que en un ambiente donde la torta no está creciendo tan rápido, en un ambiente donde también se le teme el balance, que es un balance muy difícil entre decir, bueno, voy a gastar y no voy a pensar en mañana. El cómo distribuir el gasto es un tema de enorme importancia, pero yo tengo que recalcar también que una de las cosas que también uno puede sacar de algunas de las experiencias asiáticas que navegaron crisis en forma mejor que la verdad que en la mayoría de nuestra región, es el tema también de capital humano. El tema de limitar el daño a las partes más vulnerables de la sociedad también es invertir en capital humano. Y ahí yo diría que es un área que, igual que decir no hay que dejar la infraestructura a un lado, en la inversión en el capital humano, toda la evidencia, casi, no toda, pero la mayoría de la evidencia apunta de que tiene beneficios de mediano y largo plazo, que es también el nivel de capital humano es otro, y esto está relacionado a la pregunta anterior que me hiciste sobre qué atrae capital extranjero. Entonces,
uno de los retos que ustedes tienen también es el tema de comunicación, de cómo hablar con un público y decirle, mira, los recursos son muy limitados, vamos a tratar de hacer lo mejor para canalizarlo donde tenga más impacto social. Pero aún en un escenario de que tienen éxito en canalizar para evitar estos extremos, porque te digo, la situación de extremos desde cuando la pobreza aumenta, cuando la desigualdad aumenta, cuando las perspectivas de crecimiento no son de las mejores, ese es un problema que generalmente lleva a instabilidad social. Y para evitar eso, yo diría que también va a haber alternativas que son muy difíciles de vender. El expandir la base de gasto fiscal, se hace en salarios o se hace en áreas donde hay mayores ineficiencias. El expandirla es mucho más fácil que recortarla. Es decir, que siempre va a haber esta tensión en de que no se va a quedar bien con todo el mundo. Pero yo creo que el evitar en los casos extremos de hacer o vender una reforma o políticas que se puedan interpretar como, no, esto es lo que el Fondo Monetario quiere. Eso ha llevado a situaciones sociales muy difíciles que a mediano plazo no han ayudado al crecimiento a mediano plazo y han terminado muchas de ellas revirtiéndose. Estamos viendo eso en la Argentina, por ejemplo. Gracias, Carmen. Yo creo que nos dejaste muchos temas para reflexionar y para seguir aprendiendo con respecto a cómo enfrentar esta crisis que todavía no terminó. Como un tema importante es la comunicación, cómo comunicar a la sociedad los desafíos que tenemos, yo creo que va a ser clave. No repetir los errores del 80, enfocarnos en mejorar la calidad del gasto y saber que no va a haber una locomotora como en la de 2008, 2007, 2008 son lecciones claves que sacamos contigo en tu charla y sobre todo mantener la consistencia para atraer inversiones, ¿verdad? Yo creo que en los próximos días vamos a seguir debatiendo con respecto a todo esto. En nombre del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, te queremos agradecer muchísimo tu participación y agradecerle a todos los que nos siguieron también y desearle un buen resto de jornada. Muchas gracias, Carmen. Bueno, muchas gracias a usted y que tengan muy buena. Sí, quería dejar también... Espero tener el placer de conocerlos en persona en algún momento. Eso será un gusto y que sea en Paraguay. Y quería solamente para cerrar con una frase tuya, no dar marcha atrás, que me pareció muy importante. Muchas gracias y un gran gusto, Carmen. Extenderte la invitación porque tengo entendido que uno de los pocos países de Latinoamérica que no conoces es Paraguay. Eso, así es. Entonces te esperamos apenas puedas tomarte un vuelo. Ok. Bueno, un placer. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.